ya marca. Jugá con las certezas y las dudas. A ver, Meyer, contame cómo mintió Bullrich. Y cómo mostró las garras. Y porque la verdad es que el título de Palos y Represión... es fuerte. Sí, porque no cierra con la sensación general. ¿Fue suave el año? No, yo no dije eso. Ah, bueno. Digo que Palos y Represión da la imagen de un gobierno manifiestamente represivo en todos los sectores. No, justamente, en realidad hubo un freno al protocolo antipiquete, que hubiera sido mucho más palo, obviamente, por la resistencia. Que fue una victoria. Vamos a contar eso, por supuesto. Que fue una victoria. Pero yo te voy a contar uno por uno los hechos de los palos. Los primeros fueron los trabajadores de Cresta Roja, que las sintieron en el cuerpo, las garras, cuando fueron baleados con postas de goma por la gendarmería en la autopista Richeri. Fue la inauguración del gobierno de Macri, el 22 de diciembre del año pasado, y ellos tuvieron que levantar el acampe con el que venían reclamando por los despidos. Ahí empezaba a quedar en claro, Eduardo, que el ajuste iba a ser feroz y que básicamente iba a apuntar al empleo. Aunque este conflicto había empezado en la administración anterior, fue una buena oportunidad para mostrar que los planes de Mauricio Macri y su equipo solo cerraban con represión. La represión de ese año en Cresta Roja de ese momento se hizo sin orden judicial y la ministra Patricia Bullrich se adjudicó ella la iniciativa. ¿Y sabes cómo la justificó? Con un comunicado en el que hablaba de un presunto infiltrado del Partido Obrero que tenía que ser detenido porque estaba a punto de tomar el aeropuerto de Seiza. Esa fue la justificación oficial para balear a Cresta Roja. Para Navidad, Patricia Bullrich anunciaba el protocolo con el que el gobierno preveía limitar las protestas en la vía pública. Entonces, empecemos el repaso de cómo fue el año macrista. 3 días antes de la represión de Cresta Roja, acá nomás, cerca de la radio, el macrismo ya había militarizado toda la estación La Croce del SubTV frente a una protesta de trabajadores despedidos. A un mes de la entrada de Macri en la Casa Rosada, los trabajadores estatales de La Plata fueron los que sufrieron en carne propia al manifestarse contra los despidos. En ese momento hubo 40 heridos y el intendente del PRO, Julio Garro, intentó justificar la represión, que fue con gases y balas de goma. ¿Se acuerdan todas las imágenes de los cuerpos, las espaldas todas lastimadas por las balas de goma? ¿Qué dijo Garro? Que los manifestantes habían arrojado piedras. Entonces, contra piedras tiramos bala de goma. 20 días después, Eduardo, este hecho seguramente te va a venir a la memoria. Un grupo de vecinos de la Villa 1114, entre ellos muchos niños, ensayaban una celebración murguera. La gendarmería entró al barrio de manera muy violenta y comenzó un ataque de disparos a mansalva. Más de 10 personas fueron heridas y un nene de 9 años fue lastimado con un balazo de goma en el ojo. Este operativo supuestamente tenía como objetivo retirar un auto abandonado de una supuesta denuncia de robo. ¿Cuál fue la actitud del ministerio de Bullrich? Difundir fotos de la funcionaria visitando a 2 gendarmes heridos en el hospital, el hospital de la policía, el Churruca, perdón. Y poner en Twitter: no nos dejaremos que nos ataquen, no va a haber impunidad, vamos a defender a nuestros efectivos. En realidad, esos uniformados habían sido lastimados en otro episodio, cerca de donde ensayaba la murga. Por lo tanto, lo que venimos diciendo es, esto de miente, miente, que algo quedará, parecía ser una política concreta. Ahí estamos, ¿en qué mes? Febrero. Hacemos febrero y la inauguración de Macri en el Congreso. En febrero las víctimas fueron los manteros de Liniers. Todos también se acordarán de esas imágenes. Reprimidos por la policía metropolitana con gases, palos, balas de goma. La fuerza de seguridad en ese momento allanó 18 casas sin mostrar una sola orden judicial. De nuevo, ¿no? Se repite el modus operandi: mentir y sin orden judicial. Se llevaron dinero, objetos personales de los manteros. Inclusive un menor de edad también fue herido. Y ahí cierro esta parte con lo que pasó el día que Macri inauguraba las sesiones ordinarias del Congreso. Mientras el presidente hablaba de que había que unir a los argentinos, un grupo de trabajadores despedidos del sector bancario fue reprimido con palos y gas pimienta por efectivos de la Federal y Gendarmería. Los bancarios en ese momento reclamaban por 47 laburantes que habían cesanteado en el Banco Central y por los 2.000 bancarios despedidos del sector. Meyer, estábamos por mayo en la recorrida por los palos y represión del macrismo, que, como lo dije al presentarla a Adriana en el bloque anterior, antes de la mesa con los científicos, suena como título fuerte, excesivo, pero a medida que se agrupa los hechos sueltos, antes continuado del año,
no es tan exagerado el título. ¿En mayo? En mayo tenemos lo que pasó en Tierra del Fuego. Ahí los estatales y docentes ya se habían opuesto en 2015 a un paquete de ajuste y montaban desde hacía muchos meses un acampe frente a la gobernación. Sin embargo, la represión no se hizo esperar. 5 dirigentes sindicales fueron detenidos a mediados de mayo con operativos que arrasaron e incendiaron el acampe. Estos sindicalistas estuvieron incomunicados y después fueron excarcelados, aunque con condiciones muy abusivas y restrictivas de la libertad, y terminaron procesados en una causa armada. El Día de la Bandera en Rosario, a solo 300 metros del presidente Macri, la Gendarmería reprimió la marcha de la multisectorial contra el tarifazo, que eran los comerciantes industriales de Rosario. Luego, en agosto, Macri, este hecho pasó bastante desapercibido. Fue a Mar del Plata y en el barrio Belisario Rondán le hicieron un escrache. Y le hicieron un escrache cuando justamente estaba con el tema del negacionismo y hablando de los desaparecidos, los vecinos marplatenses. ¿Qué pasó? Ahí fueron reprimidos, pero el gobierno salió a decir que les habían apedreado el auto presidencial. Pero algo eso sí, que jamás pasó. Está recordado por el tema del invento del apedreamiento. Exactamente, digamos. el invento de un auto apedreado que no tiene, evidentemente nunca sucedió, porque ni siquiera una foto mostraron de eso. Luego pasamos a octubre. Las participantes del Encuentro Nacional de Mujeres también sufrían los golpes de la policía santafesina e incluso en ese episodio algunos cronistas resultaron heridos. Y llegamos a agosto. En agosto la ministra Bullrich ordenó desalojar, Eduardo, un corte sobre autopista Buenos Aires-La Plata. Ahí había mujeres, niños. Gendarmes y policías atacaron cuando los manifestantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, y organizaciones de la Confederación Nacional de Cooperativistas de Trabajo ya estaban a punto de levantar la protesta, y sin embargo se vino la represión igual. ¿Qué pedían ellos? La continuidad de programas laborales y sociales, algo que se sigue reclamando. Y ese mismo día, en Salta, la infantería reprimió a los azucareros con balas de plomo. Fue en las inmediaciones del ingenio tabacal cerca de Orán. Vamos a dar unos datos duros. Hacemos un paréntesis en la cronología. Según el Observatorio de Derecho Social de la CTA, entre enero y junio fueron detenidos al menos 35 dirigentes y activistas sindicales en 6 provincias. Para el mismo periodo se registraron 24 casos de represión contra movilizaciones en 9 provincias. Es decir, que hubo más de un caso de desalojo violento de protestas por semana. Este es un dato muy interesante. Y hay un ítem especial dedicado a los intentos de restringir el derecho de huelga, que es otra impronta del macrismo. Uno de los mecanismos utilizados es reemplazar trabajadores en paro. Por ejemplo, en Tierra del Fuego pasó y en Provincia de Buenos Aires. Y en cuanto a los despidos de los activistas, por supuesto, el Observatorio del CTA señala que es una de las prácticas antisindicales más extendidas de las patronales. En definitiva y en síntesis, la resistencia hizo, como dijimos al principio, que el protocolo antipiquete del macrismo prácticamente no se aplicó. Sin embargo, eso no impidió que este año recrudeciera la represión, algo que quedó brutalmente en evidencia con las torturas que los prefectos aplicaron a los pibes de la Garganta Poderosa, que se habían animado a denunciar el acoso policial, porque recordemos, fue una venganza porque ellos ya habían denunciado acoso policial. En definitiva, las policías de Macri aprietan, miden y vuelven a apretar. Los mastines de siempre sienten que ahora tienen la luz verde del poder político.